Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa. Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la enfermedad inflamatoria intestinal, concretamente de la enfermedad de Crohn, de la colitis ulcerosa. Su frecuencia va en aumento, incluso en niños y adolescentes. Veremos en este programa cuáles son las causas por las que se produce, cómo hacer los tratamientos lo más precozmente y los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató al equipo habitual de las enfermedades del aparato digestivo. Purificación Gómez, gracias Puri por venir. Gracias a ti por invitarme. Ya te conoce todo el mundo, pero tú eres médico especialista en medicina familiar y comunitaria. Pilar Esteban, gracias Pilar. Muchas gracias, un también placer siempre. Muy conocida en las redes, médico especialista en aparato digestivo en el Morales Messenger. ¿De acuerdo? Senador, gracias, senador Morán, tú también eres médico especialista en aparato digestivo en el Hospital de Santa Lucía y profesor de medicina aquí en la UCAM. Muchas gracias. Y Antonio Albarracín, gracias Antonio, tú eres jefe de sección de cirugía en el Hospital Reina Sofía y profesor de cirugía aquí en la UCAM. Muchas gracias, Juan. Gracias a vosotros. Hemos sacado las cámaras a la calle para ver qué le gustaría saber a la gente sobre el tema que tratamos hoy. ¿Cuáles son los síntomas de la colitis ulcerosa? ¿Qué alimentos deberíamos evitar? Me gustaría saber cómo se trata la colitis ulcerosa. Gracias. Vamos a ver, Puri, ¿qué es la enfermedad inflamatoria intestinal? Bajo la denominación de enfermedad inflamatoria intestinal se agrupan distintos procesos inflamatorios crónicos que persisten en el tiempo de causa desconocida, como son la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn principalmente, aunque también se incluyen otras colitis o inflamaciones del tubo digestivo no clasificadas, inespecíficas. Estas dos, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa, son enfermedades crónicas, como ya he dicho, que cursan con brotes recurrentes de episodios de inflamación del tubo digestivo, de su pared, en diferentes localizaciones, seguidas de periodos asintomáticos, libres de síntomas, en que el paciente se encuentra bien. El curso de la enfermedad es a veces impredecible y en unos pacientes evoluciona mejor, en otros peor, y la gravedad es muy variable también de un paciente a otro. Suele afectar a las edades tempranas de la vida, suelen tener ambas enfermedades unos picos de incidencia, afectan con mucha frecuencia a la gente entre 15 y 30 años, aunque ya hablaremos que cada una de estas enfermedades tiene unos matices particulares. Y para simplificar, los síntomas fundamentales de las dos enfermedades son la diarrea crónica, o sea, la diarrea que persiste en el tiempo, más de 4 semanas, y el dolor abdominal. Esto de manera esquemática. Luego, aunque estas dos enfermedades comparten estas características, tienen características clínicas y patogenéticas muy diferentes una de otra. Iremos hablando de ellas distintamente. Ahora de entrada es solo un poquito de información para poder diferenciar, porque ponerle el nombre de enfermedad inflamatoria intestinal, que tú has dicho que hay la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn y otras no bien clasificadas. Pero antes la gente le decía, tienes colitis ulcerosa, tienes Crohn, y tenía muy claro lo que tenía. Ahora le dices enfermedad inflamatoria intestinal y no, hay que ponerle el otro apellido, porque ¿en qué se diferencian fundamentalmente la colitis ulcerosa del Crohn? Bueno, la colitis ulcerosa afecta exclusivamente al colon y sin embargo es la diferencia principal y tiene una afectación sobre todo de la mucosa, que es de la, vamos a decir, como la pared o la superficie que está más en contacto con la luz intestinal. Sin embargo, la enfermedad de Crohn es una enfermedad inflamatoria que puede afectar desde la boca hasta el ano, es decir, incluye todo el tracto digestivo, esófago,
estómago, intestino delgado y colon y recto, y la enfermedad perianal, incluye la enfermedad de Crohn. Lo que pasa es que la localización más frecuente de la enfermedad de Crohn suele ser una afectación, la más habitual, la iliocólica. O sea, al principio del intestino, el final del intestino delgado y el principio del grueso. Esa es la localización más frecuente, pero como comentamos, la enfermedad de Crohn puede afectar a todo el tracto digestivo. Y luego también se diferencia porque el Crohn puede tener una afectación transmural, es decir, de toda la pared del tracto digestivo. Hemos dicho que la colitis ulcerosa afectaría básicamente a la capa superficial, a la mucosa, sin embargo el Crohn puede afectar todo el espesor de la pared. Vale, no, son diferencias bastante importantes, de que una puede afectar desde la boca hasta el ano, todo el tubo digestivo, y a toda la pared, y la otra solo el colon y solo la mucosa. Claro, las diferencias son porque evidentes. la colitis ulcerosa va a tener un comportamiento como más inflamatorio, con todas las complicaciones como un reactante de fase aguda, datos de toxicidad y septicemia como consecuencia de esa inflamación aguda, y la enfermedad de Crohn, sin embargo, puede tener más complicaciones, pues fistulosas, abscesos, incluso estenótica, de estenosis, por esa afectación de toda la pared del tracto gastrointestinal. Ahora hablaremos de eso. Vamos a centrarnos, senador, en la colitis ulcerosa. Sabemos la causa, y si no sabemos la causa, ¿qué factores favorecen su aparición? Bueno, la colitis ulcerosa es una enfermedad crónica que resulta de la interacción entre nuestra carga genética y una exposición a determinados factores ambientales. Se han intentado identificar genes, pero realmente no se ha identificado ningún gen como causante al 100% de la enfermedad, con lo cual se puede decir que la causa es desconocida. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, familiares de primer grado de pacientes que tienen colitis ulcerosa tienen una incidencia, una frecuencia mayor de aparición de la enfermedad, incluso familiares de segundo y tercer grado, ¿de acuerdo? Realmente hemos hecho numerosos estudios, ¿vale?, en los que se pone de manifiesto cuáles son los factores pronósticos y los factores que pueden favorecer la aparición de la colitis ulcerosa. Como te he dicho, no hay ninguna causa específica que explique la aparición de la enfermedad, pero sí sabemos que por ejemplo, sobre un paciente que tiene una susceptibilidad genética, una infección, el uso de determinados fármacos, incluso el estrés, puede propiciar la aparición de la enfermedad en un sujeto que ya tenga una base, que tenga una predisposición. Y a modo de curiosidad, en series de casos, en estudios a largo plazo, se han visto asociaciones curiosas, hablando de factores que puedan favorecer la aparición de la colitis ulcerosa. Por ejemplo, pacientes apendicectomizados por una apendicitis, pues se ha visto que tiene cierto efecto protector, es decir, cuando le quitas el apéndice a un paciente, tiene menos probabilidades de que aparezca la colitis ulcerosa. Pacientes que consumen antiinflamatorios no esteroideos tienen una incidencia aumentada de aparición de colitis ulcerosa. Siempre recomendamos que no tomen antiinflamatorios no esteroideos si tienen una enfermedad inflamatoria intestinal. Y también, curiosamente, y es un efecto, digamos, paradójico, el consumo de tabaco en la colitis ulcerosa tiene cierto efecto protector, es decir, los pacientes fumadores tienen menos incidencia de colitis ulcerosa y, lógicamente, este no es el mensaje que queremos transmitir, porque el beneficio marginal que pueda suponer una pequeña disminución en la frecuencia de colitis ulcerosa, pues no se compensa con los grandes problemas que puede generar el hábito tabáquico. Sí, además que haya relación no indica casualidad, ¿no? Efectivamente. Eso es un dato importante. Vamos a ver, Antonio, la colitis ulcerosa, por ejemplo, por cada 1000 o por cada 10.000 habitantes, ¿qué frecuencia tiene? La edad, ha dicho Puri, que se da en gente bastante joven, pero también si en personas, por ejemplo, de nuestra edad, que somos menos jóvenes, puede aparecer y si se hereda, que también ha comentado algo, senador. También, yo creo que subyace en el tema de colitis ulcerosa, enfermedad inflamatoria intestinal, de colitis ulcerosa y Crohn, que todavía hay mucho que descubrir. Todavía hay mucho que descubrir y si la herencia influye, si hay un gen determinado que no se ha visto y ni se ha controlado todavía. Parece que ahora mismo pues, la incidencia de aparición de la enfermedad, como hemos comentado,
va a la alza. Cada 18 de 100.000 habitantes pueden tener perfectamente enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa o Crohn. No hay una herencia genética determinada, hay una cierta agregación familiar, como ha dicho el senador, o sea que dentro de la misma familia pues puede aparecer a lo mejor en la primera escala algún familiar de primer grado que la pueda padecer, pero no está como muy demostrado todavía. Bueno, entonces aquí es un campo de la medicina donde queda mucho por decir y mucho por hacer. Ahora veremos los nuevos tratamientos porque hay algo de eso. En nuestra sección Palabras de Médico, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y nuestra experta en traducción Mariluz Soler han elegido unas palabras sobre este tema para explicarnos su origen. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la colitis ulcerosa y del Crohn. ¿De dónde vienen estas palabras? Pues la palabra colon viene del griego colon, que significa miembro. Hace referencia a esta parte del intestino que se inicia en el ciego y termina en el recto. Itis es un sufijo también de origen griego que significa inflamación. Y la palabra ulcerosa viene de úlcera. Los médicos utilizaban esta palabra para referirse a una herida, a una lesión que se producía por encima de la piel o bien en el interior de un órgano. Viene del latín ulcerare, que significa llagar. Los griegos utilizaban una expresión que era elkos, que solo los médicos la utilizan en un lenguaje muy técnico, que es, por ejemplo, la palabra elcosis, que equivaldría a ulcerosis. La enfermedad de Crohn debe su nombre al doctor que la descubrió, el doctor Crohn. Él trabajaba en un hospital de Nueva York donde recibía a muchos pacientes de origen judío y así vio muchos de estos casos. Y fue en 1930 cuando el doctor Crohn envió una carta a sus colegas diciéndoles: he descubierto una enfermedad o las características que pueden determinar una enfermedad, pero él no la llamó enfermedad de Crohn, no le llamó su propia enfermedad, la llamó ileitis terminal. Ileitis viene de ileion, que en griego significa torsión intestinal y está muy relacionada con el cólico miserere, como antiguamente llamaban dolor miserere a la apendicitis, porque cuando le daba a una persona pues se agachaba mucho del dolor y además solo le quedaba lo de miserere, lo de pedir piedad porque no tenía cura. Menos mal que hoy en día contamos con muy buenos profesionales y podemos estar en sus manos. Palabras de médicos. Bueno, pues ya sabemos un poco más sobre el origen de estas palabras, son interesantes, fíjate cómo le llamaban ileo, del ileón, de la última parte del intestino delgado. Vamos a ver, Puri, tú como médico de atención primaria verás todos los días personas que le duele la barriga y personas que tienen diarrea. ¿Cuándo sospechas tú que una de esas personas puede tener una colitis ulcerosa y cuáles serían los síntomas principales? Bueno, tengo que decir que como el comienzo, esta enfermedad hemos dicho que cursaba brotes y muchas veces el comienzo es un poco insidioso y progresivo, pues a veces pasan meses hasta que el paciente nos consulta por su enfermedad o por los síntomas que podemos atribuir a su enfermedad. Y de hecho, muchas veces cuando nos consulta por uno de ellos, a lo mejor lo banalizamos y hasta que no ha pasado un tiempo no llegamos a sospechar que puede tener esta enfermedad. De hecho, a veces el paciente ha tenido episodios de sangrado rectal, ha emitido sangre por el ano meses o semanas antes de que realmente nos consultara y diéramos con el diagnóstico. El síntoma fundamental por el que nosotros sospechamos la enfermedad es cuando el paciente tiene una diarrea que se prolonga en el tiempo. Un paciente que tiene una diarrea más de 4 semanas, debemos de sospechar que hay algo detrás de ese síntoma que es la diarrea. La diarrea es un síntoma de por sí y tenemos que pensar cuál es la causa. Podemos pensar que hay una causa mantenida en el tiempo de esa diarrea. En una diarrea, Puri, por ejemplo, una persona que tenga un ritmo intestinal normal, que vaya defeque una vez al día, si ya pasa a hacer 4 o 5 deposiciones al día, ¿consideraría más de 4 semanas? ¿Te haría sospecharlo una diarrea, o sea, ese aumento de las deposiciones? Bueno, cuando una diarrea se prolonga en el tiempo, entonces tengo que empezar a estudiar la causa de esa diarrea. Vale. Y una de las causas más importantes es descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, esta diarrea tiene unos matices especiales. Es una diarrea que no respeta el sueño, al paciente lo despierta por el sueño. Mientras duerme, va asociada a sensación continua de ganas de ir al aseo y no quedarse satisfecho cuando defeca. A urgencia, tiene que ir corriendo porque se le puede escapar las heces. Y la diarrea, además,
en la colitis ulcerosa va asociada muchas veces a moco y a sangre, o sea, una diarrea mucosanguinolenta. Otro síntoma fundamental que acompaña a la diarrea sería el dolor abdominal, un dolor que está localizado en este caso en el cuadrante inferior izquierdo del abdomen. Entonces ya tenemos dos síntomas. Y si además el paciente nos cuenta que esto además tiene fiebre o febrícula o décimas de fiebre, tiene cansancio, se encuentra mal, hay otras cosas que nos hacen pensar en que hay algo más. Así que no es simplemente lo que yo te decía antes, no es una persona que ha aumentado el ritmo intestinal, pero tú has dado unas características muy importantes. Te da por la noche, te da de urgencia, te duele la barriga y puede haber sangre y moco, o sea que realmente... Y se mantiene en el tiempo, fundamental, se mantiene en el tiempo. Y luego, como me preguntas por los síntomas, también, bueno, la gravedad de esta enfermedad es muy variable. Hay gente que puede tener 4 episodios de deposiciones al día sin emitir ni sangre ni moco, y gente que a lo mejor tiene más de 10 episodios al día y está continuamente sangrando. Y luego esta enfermedad se asocia a otras manifestaciones extraintestinales, porque no solo afecta al aparato digestivo, sino que también afecta, por ejemplo, a la piel, al sistema articular. Los pacientes tienen dolores articulares, tienen artritis, inflamación, sacroileitis, tienen espondilitis anquilopoyética, afecta al ojo, a distintas partes del ojo, iritis, epicleritis, uveitis, a la piel, con úlceras que llamamos pioderma gangrenoso, y puede afectar al estado de ánimo. También estos pacientes tienen más riesgo cardiovascular, o sea que no solo se limita a la afectación del tubo digestivo, sino a otros órganos aparte. Y además, muchas veces no va con relación, no van sincronizados en el tiempo la afectación digestiva con la otra manifestación, y ni siquiera asociado a la inflamación. Pueden ir independientemente del nivel de inflamación que tenga el paciente. Muy bien. Por lo que ha contado Puri, que ha hecho una descripción bastante exhaustiva de esto, aunque haya distintos grados, la calidad de vida de una persona con colitis ulcerosa se puede ver afectada mucho, ¿o no, Pilar? Absolutamente, Juan, porque fíjate, o sea, lo que Puri ha comentado es que la enfermedad inflamatoria intestinal está en el contexto de las enfermedades inmunomediadas, que una de las, cuando afecta al tracto digestivo, estamos hablando de enfermedad inflamatoria intestinal, que como bien ha dicho, tenemos que diferenciar que hay algunos que cursan, es una enfermedad crónica que cursa con brotes agudos. Entonces la calidad de vida de estos pacientes, sobre todo cuando están pues, en un brote agudo, pues por supuesto se va a ver mermada. Luego la intensidad de los síntomas pueden ser muy variables, porque la afectación inflamatoria de la enfermedad también es distinta. Pero es que se han descrito que mucha afectación psicológica, calidad de vida, mayores niveles de estrés, de ansiedad, en general en el perfil psicosomático de estos pacientes. ¿Sí? Pero que realmente una enfermedad que ahora veremos que tiene un espectro muy amplio, ¿no? Que lo habéis comentado antes, que no todo el mundo le pasa tan mal como... No, efectivamente. Y vamos a ver, senador, una persona que puede tener los síntomas, pero no tan agudos como ellos han dicho, ¿cómo se hace el diagnóstico? ¿Qué exploraciones complementarias habría que hacer? Bueno, como se ha comentado en la mesa, el diagnóstico de sospecha al inicio es un diagnóstico clínico. Por la clínica que ha comentado Puri, en la colitis ulcerosa, sobre todo la rectorragia es el síntoma princes. Prácticamente el 90% de los pacientes tienen una rectorragia y es un dato de alarma. Un paciente que tiene un sangrado digestivo, una emisión de sangre a través del ano, ya directamente consulta. Es cierto que muchos pacientes tardan mucho tiempo en consultar, sobre todo en formas leves. Prácticamente el 85% de los pacientes, el inicio es muy insidioso y se entremezclan rectorragia, dolor abdominal, diarrea, y eso pues produce un retardo en el diagnóstico. El 15% que tiene una forma grave de expresión, que se asocia con fiebre, mal estado general, taquipnea, realmente el diagnóstico es rápido, pero no es lo que perseguimos. Entonces, bueno, una vez que sospechamos la enfermedad, una vez que sabemos que, bueno, que no lo hemos comentado, pero la colitis ulcerosa se produce, no tiene distinción de género, prácticamente en hombres y mujeres se produce con misma frecuencia y se produce sobre todo en un pico al final de la adolescencia y al principio de la edad adulta, es cuando se produce el primer, digamos, el gran pico de incidencia,
produciéndose, eso sí, o pudiéndose diagnosticar en cualquier edad. Pues una vez que hemos hecho o que se nos presenta en la consulta este paciente con estos síntomas, pues tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, porque bueno, una rectorragia, una diarrea son datos muy inespecíficos. Tenemos que hacer un diagnóstico diferencial pues con diarrea del viajero, preguntar al paciente si ha hecho viajes al extranjero, preguntar por sus hábitos sexuales, preguntar si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, si ha consumido algún tipo de antiinflamatorio no esteroideo, ibuprofeno, que puede producir también este tipo de problemas. Una vez que hacemos eso, pues ya pedimos analíticas. Analíticas que incluyan un hemograma, una analítica general, hemograma, bioquímica, que tenga una velocidad, ¿vale? Una proteína C reactiva, no una PCR, una proteína C reactiva, para ver si efectivamente hay algún dato de inflamación. Y también solemos pedir un biomarcador que en los últimos años se ha puesto muy de moda y resulta muy eficaz, que es la calprotectina fecal, que es un reactante que se mide en las heces y que el valor que tiene este reactante no es tanto su valor positivo, sino su valor negativo, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto. Es decir, si es negativo, prácticamente excluyes la posibilidad de que el paciente tenga una colitis ulcerosa. ¿Y por qué esto es importante? Porque al final el diagnóstico fundamental lo realizamos mediante la práctica de una colonoscopia. En la colonoscopia introducimos el endoscopio y podemos ver la mucosa. Como ha comentado Pilar, es una enfermedad que va de abajo a arriba y de manera continua, con lo cual cuando tú introduces el endoscopio, enseguida, si el paciente tiene una colitis ulcerosa, ves que tiene afectación. Procedemos a la toma de biopsias y es esta, la toma de biopsias, la clave que nos va a definir el diagnóstico final de la enfermedad. O sea que no sabemos por qué se produce, pero el diagnóstico sí parece bastante claro cómo podéis hacerlo, ¿no? Sí. Con los marcadores, son la clínica y luego cuando se hace la colonoscopia, cuando sea necesario. Vamos a ver, Antonio, y una persona con colitis ulcerosa, ya habéis dicho que el espectro puede ser muy amplio, desde cosas bastante suaves hasta una gravedad importante. ¿Qué complicaciones puede tener una persona con una colitis ulcerosa? Pues nosotros siempre actuamos con las complicaciones. La colitis ulcerosa, lógicamente de inicio es tratamiento médico, la llevan los digestólogos fenomenalmente bien, y el cirujano entra en el ámbito de la complicación. Las complicaciones pues son sangrados, sangran y a veces de una manera dramática, se pueden perforar, el colon se puede perforar. Y después hay una complicación que digamos que cada día pues la tenemos mucho más en cuenta los cirujanos y somos más proactivos, que son cuando el paciente es refractario al tratamiento médico. Y eso se puede llamar como complicación, complicación ya que entramos nosotros a actuar. O sea que cuando una persona con una colitis ulcerosa no responde a los distintos tratamientos, que hay algunos bastante modernos, luego veremos que hace unos años nosotros éramos poco intervencionistas ante eso, porque lo rebotábamos otra vez al paciente porque no nos gustaba mucho. Ya. Lo rebotábamos al digestólogo, pero ahora somos mucho más proactivos. Un paciente o una paciente que es refractaria al tratamiento, lo estudiamos y cada día hacemos más resecciones segmentarias de la zona donde está afectada el colon. Aunque después veremos que el tratamiento es otro distinto, el tratamiento, digamos, global de la colitis ulcerosa. Muy bien. Vamos a ver, Puri, la alimentación, ¿qué papel? Porque esto hay mucha gente que si la leche, la no leche, ¿qué papel juega la dieta en el tratamiento de la colitis ulcerosa? Bueno, antes de entrar en qué cosas se pueden o se pueden tomar o se aconsejan tomar, me gustaría resaltar que el papel de la dieta en la colitis ulcerosa y en la enfermedad inflamatoria intestinal es muy importante, porque sobre todo los pacientes que tienen más brotes y que tienen una evolución peor de la enfermedad, como tienen dolor y tienen diarrea, muchas veces
pierden el apetito o intentan no comer para evitar el desencadenamiento o el agravamiento que ellos creen de su enfermedad, con lo cual pueden entrar en desnutrición y esto tiene unas complicaciones, como todos sabemos, que son muy importantes. Entonces es conveniente intentar controlar la dieta de tal forma que se masifique, se haga lo mejor posible para conservar el estado nutricional adecuado del paciente y una ingesta calórico-proteica adecuada. Partiendo de ese punto, que hay que controlar que no lleguemos al punto de la desnutrición y no se pase por alto, pues tengo que decir que de momento, aunque hay estudios que apuntan para un sitio y para otro, pero no hay ningún alimento ni ningún grupo de alimentos que esté comprobado que interviene en la evolución de la enfermedad, tanto en el desencadenamiento de un brote o en la mejoría de un brote. Si bien es verdad que algunos pacientes identifican que determinados alimentos les sientan mal o que ellos lo relacionan, pues esos alimentos podemos hacer una dieta de exclusión de ese alimento, quitarlo de su dieta y comprobar si es así se mantiene y si no, no. Pero de manera generalizada para cada paciente, no. Y las recomendaciones de la sociedad científica, de la Organización para el Estudio de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, nos dicen que la alimentación de un paciente con colitis ulcerosa, en este caso, o también con enfermedad de Crohn, debe incluir los 3 principios inmediatos fundamentales: hidratos de carbono, proteínas y grasas, e incluso el aporte de fibra. En determinados casos, cuando el paciente ha tenido una enfermedad estenótica o una obstrucción intestinal, se reduce el aporte de fibra, pero no tiene por qué suprimirlo porque además la fibra tiene un efecto beneficioso sobre la microbiota y sobre la mucosa intestinal. Si bien hay que quitar los alimentos procesados y los edulcorantes artificiales y las grasas trans. O sea, lo que le deberíamos de quitar prácticamente a todas las personas. Efectivamente. Es verdad que algún paciente nos puede decir que comprueba que la leche le sienta mal, entonces podemos hacer una dieta de exclusión, intentarlo o incluso hacerle el té del aliento para comprobar si tiene una intolerancia a la lactosa. Muy bien, o sea que una alimentación normal, dieta mediterránea, como le recomendamos a todo el mundo, sin ningún problema. Sí, bueno, decirte que es que ni siquiera hay estudios que no son concluyentes ni la dieta FODMAP, ni la dieta de carbohidratos selectivos, ni con aumento de probióticos, ni prebióticos, ni omega 3, ni nada. O sea, que modifique el curso de la enfermedad hasta fecha de hoy, no sé si mi compañero dirán otra cosa, ahora hablaremos pero parece ser que no hay nada. Vamos a hablar con Pilar, porque ella, ya sabes tú que le gusta mucho el tema de la microbiota, y entonces vamos a ver si la microbiota tiene un papel importante en la colitis ulcerosa, si hay una disbiosis y si sería aconsejable tomar probióticos, que como todo el mundo sabe son gérmenes que llegarían vivos al intestino. Bueno, como bien sabes, Juan, porque ya grabamos un programa al respecto, nosotros tenemos en nuestro intestino como 3 grandes grupos bacterianos, que son las proteobacterias, los firmicutes y los bacteroidetes, ¿vale? Entonces, estos viven en armonía y en simbiosis hasta que pero se sabe que en la colitis ulcerosa hay una disbiosis y hay una alteración, una disminución de los firmicutes y de los bacteroidetes sobre todo. Y esto tiene un impacto negativo en la función barrera intestinal y tiene un impacto negativo en el sistema inmunológico, porque como bien sabes, nuestro tracto digestivo es el sistema inmunológico más grande del organismo, de forma que la microbiota interacciona con nuestro sistema inmunológico de la función barrera intestinal, produciendo o favoreciendo nuestras enfermedades inflamatorias intestinales. El tema está que lo que todavía la ciencia no ha descubierto, que qué es antes, el huevo o la gallina, es decir, qué es. Como consecuencia de una disbiosis se produce la enfermedad inflamatoria intestinal o es que hay una enfermedad inflamatoria intestinal y esta produce la disbiosis. Pero lo que sí que está claro, sobre todo que la colitis ulcerosa, cuando está sobre todo en las fases en remisión, estaría indicado tomar probiótico. Ahora bien, nunca, que esto quede claro, siempre como coadyuvante al tratamiento, no sustituye los tratamientos médicos, ¿vale? Y luego unas cepas bacterianas concretas, que son las que se han relacionado, que son efectivas en la colitis ulcerosa, como es el Lactobacillus rhamnosus, el GG, y varias cepas probióticas del grupo de la VSL3, que tienen también bifidobacterias. Quiero decir con esto que no todos los probióticos sirven para las fases de remisión de la colitis ulcerosa. No vale cualquier probiótico. No vale cualquier probiótico que dice, tengo colitis ulcerosa, me voy a ir a la farmacia que me den un probiótico. Vale. No.
tienen que ser cepas bacterianas concretas, también el Saccharomyces boulardii y la cepa Nisle de la Escherichia coli. Entonces, creo que eres una experta en esto, vaya nombrecico que no. Bueno, para que cuando vean, o sea, al final cuando te vas a la farmacia con los probióticos tienes que estar mirando las composiciones de qué fármaco. Sí, pero si el médico se lo manda, se lo mandáis vosotros, un médico de atención primaria forman esto, le va a mandar las cepas. Pues tiene que saber qué tipo de casa comercial o de laboratorio de cepas para una indicación concreta. Muy bien. Eso es importante. Senador, ¿cuál es el tratamiento médico de la colitis ulcerosa y qué avances se están produciendo? Porque parece ser que hay bastantes avances. Pues sí, hay muchos avances, aunque todavía queda mucho por hacer, como comentó Antonio anteriormente. Pues bueno, antes de hablar del tratamiento médico de la colitis ulcerosa hay que hacer dos consideraciones. Por un lado, el grado de afectación de la enfermedad, es decir, no todos los pacientes con colitis ulcerosa tienen la misma afectación. Hay pacientes que solamente tienen afectado un tramo muy pequeño, el recto, otros un tramo un poquito más ampliado con el colon izquierdo, y hay otros pacientes que tienen afectado todo el colon. ¿Por qué esto es importante? Porque según el tramo que esté afectado tendremos que usar un tipo de administración de fármaco u otra. Como norma, hasta el colon izquierdo, ¿vale? Nos sirve el tratamiento tópico, administrado bien sea por supositorios, por enemas o por espumas. A partir de ese punto, aparte de este tratamiento, necesitamos un tratamiento sistémico, que puede ser bien por boca o bien por vía endovenosa. Además, no todas las colitis ulcerosas son iguales. Según su intensidad, las podemos clasificar en leve, moderada o severa. Es decir, teniendo en cuenta la extensión y la gravedad, podemos empezar a hablar de los tratamientos. El tratamiento Princeps, digamos el tratamiento sobre el que basamos prácticamente toda nuestra terapia médica en formas iniciales, son los fármacos 5-ASA, los aminosalicilatos. Son unos fármacos antiinflamatorios con un excelente perfil de seguridad, es decir, no tienen prácticamente efectos secundarios. Son eficaces tanto en inducción, o sea, para controlar el brote, como en mantenimiento. Es decir, es el fármaco, por así decirlo, ideal. Es cierto que tiene un límite, sobre todo en formas leves como mucho moderadas. También disponemos de corticoides de segunda generación, que son corticoides no como los clásicos que tienen todos esos efectos secundarios, sino son corticoides que al tomarlos tienen un intenso fenómeno de primer paso hepático, con lo cual perdemos un poquito de eficacia, pero desactivan su efecto sistémico y por tanto los efectos secundarios. Además de estos dos fármacos, que son la base del tratamiento, los podemos complementar con análogos de teopurinas, que es la famosa azatioprina, que es un fármaco inmunomodulador, lento en su inicio de acción, pero eficaz en el mantenimiento. A partir de aquí, en formas moderadas o severas, siempre debemos utilizar corticoides, y corticoides o bien orales o bien sistémicos, que he de comentar que única y exclusivamente sirven como tratamiento de inducción, no como tratamiento de mantenimiento. Y es entonces a partir de aquí cuando empieza, entre comillas, la revolución. Antonio lo sabe, hace 30 años el manejo médico que hacíamos de la enfermedad inflamatoria venía muy limitado por el arsenal terapéutico que teníamos, que era muy limitado. La introducción de los fármacos biológicos ha supuesto un cambio en el paradigma en el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto la colitis como el Crohn. ¿Qué es un fármaco biológico? Es un fármaco antiinflamatorio que actúa sobre unas dianas muy específicas de la cascada inflamatoria que produce la enfermedad. Hasta hace muy poquitos años disponíamos de muy poquitos fármacos biológicos en la enfermedad inflamatoria, sobre todo que actuaban a nivel del TNF, del factor de necrosis tumoral. Poco a poco hemos ido ampliando el arsenal terapéutico y ahora pues, bueno, actúa en otras dianas. La formulación endovenosa, es decir, que un paciente tenía o tiene que ir cada X tiempo al hospital o al hospital de día médico a someterse a una infusión endovenosa, se modificó con la introducción de la vía subcutánea, que facilitó la calidad de vida en estos pacientes. Y en los últimos años se están introduciendo nuevas ventanas terapéuticas y sobre todo nuevas posologías, nuevas formas de administración, hasta tal punto que ya los fármacos biológicos ya están saliendo formas orales. Es decir, lo que antes actuaba sobre una sola diana terapéutica y se daba endovenoso, ahora lo estamos dando oral y actúa sobre otras ventanas terapéuticas
otras dianas que son mucho más eficaces, con lo cual queda mucho camino por hacer, pero desde luego el cambio que ha habido en los últimos 10 años ha sido extraordinario y siempre en positivo. Ya, lo que veo es que realmente es una enfermedad compleja, que ha evolucionado mucho el tratamiento, pero que indudablemente requiere de una especialización, o sea que tienen que ser los especialistas de digestivo los que tienen que llevar la batuta, y porque esto está cambiando y luego el manejo no es fácil, pero que el avance ha sido espectacular. Sí. Y dentro de los especialistas en digestivo, la subespecialidad en enfermedad inflamatoria. Que tenéis ya subespecialistas, sí. O sea, personas que se dedican prácticamente o de manera muy importante. Correcto. Bueno, eso siempre beneficia mucho al paciente. Desde luego. Vamos a ver, Antonio, no vamos a dejar aparte a los cirujanos, que sabemos que son muy importantes, ¿eh? Y si no, tenemos problemas en la mesa. Nosotros encantados. Vamos a ver, Antonio, ¿cuándo es necesario el tratamiento quirúrgico de la colitis ulcerosa? Sí. ¿Qué hacéis en esos casos? Sí. ¿Qué complicaciones se pueden producir derivados de la cirugía? Y si es una cirugía programada o casi siempre la tenéis que hacer de urgencia. Mucha cosa para... Mucha cosa, pero bueno, yo voy a tratar de resumirlo. Incidir un poco en lo que ha dicho el senador, es fundamental, y de hecho ya yo creo que en todos los hospitales hay la superespecialización dentro del aparato digestivo de la inflamatoria. O sea, nosotros tenemos con cualquier hospital nuestros comités. Está el comité de coloprocto, de colon y recto, que van digestólogos, pero es que también, no tan frecuente, no a lo mejor una vez a la semana, como tenemos el de coloproctología, pero sí cada 15 días tenemos el comité de inflamatoria. Solo de eso, comité de inflamatoria, de colitis, Crohn, etc., etc., con digestólogos que son realmente los que van marcando la pauta. O sea, eso es muy importante. Muy importante. Después, en cuanto al tratamiento, te vuelvo a decir, los tratamientos salen del comité de inflamatoria. Hombre, el tratamiento no sale del comité, es el tratamiento urgente que tenemos que administrar cuando un enfermo pues tiene un sangrado masivo y tenemos que meterlo a quirófano. Pero los enfermos de inflamatoria que están en el hospital se llevan al comité y los discutimos entre todos. Discutimos fundamentalmente, primero con los digestivos, nosotros, el radiólogo, como siempre. Complicaciones. Te lo he dicho antes, Juan, el enfermo que sangra, el enfermo que tiene alguna sepsis o que se ha perforado y entonces lógicamente es una cirugía de urgencias, o que ha hecho ya un pequeño acceso por una perforación cubierta y entonces pues lo valoramos para operarlo. El refractario al tratamiento, que te he dicho antes, son enfermos que nos los presentan ellos, que llevan ya mucho tiempo en tratamiento, mucho o poco tiempo, pero que no, no les sienta bien el tratamiento que le están administrando o no le hacen el efecto adecuado. Eso se plantea en el comité y también se plantea para su tratamiento quirúrgico. Y la posibilidad, que hay una posibilidad, aunque pequeña, que la colitis ulcerosa se pueda malignizar. Entonces, pues hay enfermos también que se le han cogido una biopsia, que tienen una displasia o moderada, o leve, o severa, o incluso en alguna vez podemos encontrar algún caso ya de adenocarcinoma raro, pero se puede encontrar. También esos enfermos pues se plantean para la cirugía. Como he dicho anteriormente, antes nosotros éramos muy poco, nos gustaba poco el intervencionismo en este tipo de patologías, pero ahora somos más proactivos, porque hemos visto que hacemos un buen equipo. Comentábamos antes de sentarnos en la mesa que hacemos un buen equipo. Los cirujanos y los digestivos desde siempre y más ahora vamos remando siempre en la misma dirección. Entonces nos apoyamos unos a otros y eso nos ha hecho al cirujano ser más proactivo en el tratamiento de la enfermedad inflamatoria. La enfermedad inflamatoria, el órgano diana es el colon y el recto. Pues para curarla hay que quitar el colon y el recto. Antes a lo mejor he dicho una cosa que los expertos se podrían haber dicho que se pueden haber quedado un poco así, que somos ahora muy dados en determinados casos solo
a las resecciones segmentarias en esto, o sea, a quitar un trocito, a quitar el trocito donde está la enfermedad y el conflictivo. Pero en casos muy significativos y muy estudiados, como por ejemplo, pues a lo mejor pues un señor mayor que tiene 80 años, que tiene todavía, o 70, con colitis ulcerosa y tiene un segmento del sigma que le está produciendo el sangrado y tal, con una comorbilidad importante alrededor, pues bueno, pues no es que antes, pues oye, le decíamos, no, eso es imposible, no, nos metemos, le quitamos el trocito ese que de entrada le está dando y se sigue estudiando y sigue siendo. El término ese, Antonio, que es de megacolon el megacolon tóxico, que nosotros sí, pues sí, el megacolon tóxico nosotros le tenemos mucho miedo y es una indicación de cirugía para quitarle el colon. ¿Por qué? Porque después del megacolon tóxico viene la perforación de ese colon. El megacolon tóxico es una dilatación extrema que se da fundamentalmente en el colon transverso de más de 6 centímetros de diámetro, que se debe a un estadio ya evolutivo importante de la enfermedad, y sabemos que un tanto por ciento de casos muy alto se va a perforar y va a producir una sepsis. Y antes, vuelvo a decir, hace unos años esperábamos, no, ahora no esperamos. Un megacolon tóxico operamos y le quitamos el colon entero al paciente. O sea, Muy bien. Vamos a ver, Puri, está claro que es una enfermedad que deben de manejar los especialistas. Y es una cosa que es muy importante que la gente sepa, lo de los comités interdisciplinares, que hoy en día es el pan nuestro de cada día en la medicina, que muchas veces también a los pacientes es bueno que sepan esto, porque a veces los médicos no están en la consulta y dicen, están reunidos. No, están reunidos, están decidiendo si a este paciente se opera, a este no se opera, a este se le aplica este tratamiento, y eso requiere tiempo de preparación normalmente en la casa de cada médico y luego ir allí y juntarse, o sea que no se puede estar todo el día pasando consultas, y estos comités siempre repercuten mucho en beneficio del paciente, por supuesto. Totalmente, han sido un antes y un después, dan una tranquilidad, incluso una calidad, claro, en la aplicación de tratamientos tremenda. Entonces, Puri, ¿cuál es vuestro papel como médico de atención primaria en las personas que tengan una colitis ulcerosa? Bueno, pues como hemos dicho, está claro que el paciente con colitis ulcerosa tiene que ser seguido tanto en fase de estabilidad como, por supuesto, en fase de actividad de la enfermedad por estas unidades específicas que son pues, monotemáticas y se dedican a esto. Y además con una frecuencia variable dependiendo de cada enfermo y de la gravedad de su enfermedad o del momento de la enfermedad del paciente. Pero eso no quiere decir que el médico de atención primaria no tenga un papel. Yo creo que tiene un papel muy importante, coordinado con el especialista, como siempre, porque como todos sabemos, la labor en equipo siempre repercute en una mejor asistencia sanitaria, que a su vez repercute en una mejora en la salud del paciente, mejora la salud del paciente. Y sí creo que tenemos un papel muy importante en muchos aspectos, que pueden ser considerados de menor envergadura, pero son aspectos muy importantes, como por ejemplo puede ser el estar atento al detectar los síntomas. A veces el paciente, como está cansado de su enfermedad o le asusta tanto, minimiza los síntomas, incluso los banaliza, y nosotros, como el paciente nos viene con mucha frecuencia por muchos otros motivos distintos, podemos estar ahí para intentar detectar precozmente cuando otra vez hay un brote, para volverlo a remitir. Igualmente podemos estar allí ayudando al paciente al cumplimiento terapéutico, porque igual como esta, como tantas otras enfermedades crónicas, los pacientes nos cansamos de tomar la medicación continuamente y muchas veces cuando estamos bien o estamos un periodo sin síntomas abandonamos la medicación. Pues esta de nuestras tareas es un poco vigilar el cumplimiento terapéutico. Pero además existen muchas otras cosas que podemos aportar, como por ejemplo hemos dicho que estos pacientes tienen una mayor incidencia de alteraciones del estado de ánimo de ansiedad, pues igual para detectar la depresión precoz o los trastornos por ansiedad o detectar las afectaciones de la piel que hemos dicho. Hay determinados tratamientos que se asocian con un cáncer de piel no melanoma en pacientes mayores de 50 años, pues estar vigilando la piel. Vigilar una cosa tan básica como es el calendario vacunal, hacer que estos pacientes se vacunen todos los años, invitar a que el paciente se vacune todos los años de la gripe y cuando corresponda de la neumonía y ahora del COVID.
Veo que realmente no, veo que no sigas porque sí, realmente o sea que puede ser está claro desde vigilar si ha llevado mucho tiempo corticoides, vigilar si tiene riesgo de osteoporosis. Entonces, sí, calcular su riesgo. O sea, que hay muchas, suplementar el calcio, suplementar cuando hay un déficit nutricional, el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, el calcio, o sea que... Son enfermos complejos que requieren de la especialidad. Claro, indudablemente el tratamiento de la enfermedad corre y el seguimiento corre a cargo de ellos, por eso en digestivo hay una unidad específica, ni siquiera el digestivo general la debe llevar, y nosotros estamos allí como de apoyo. No, pero de apoyo muy importante. De los vídeos que hacemos para nuestro portal de salud, CanSalud, y dentro de la sección me lo compro, me lo como, no me lo compro, no me lo como, hemos elegido para este programa. Pechuga de pollo finísimas Campofrío. ¿Me la compro y me la como o no me la compro y no me la como? Yo no me la compro y no me la como. Vamos a ver sus ingredientes, ¿no? Bueno, mira, lo primero que vemos es que aquí pone pechuga de pollo, ¿vale? O sea que uno va al supermercado, a la tienda, compra esto y teóricamente ha comprado pechuga de pollo. Sin embargo, cuando nos vamos a los ingredientes, pone ingrediente pechuga de pollo 65%. Es decir, hay un 35% que no es pechuga de pollo, son otras sustancias. De hecho, aquí pone que lleva agua, que lleva sal, que lleva azúcar, que lleva antioxidantes y algunas sustancias más. Por tanto, lo primero que hay que destacar es que si uno quiere comer pechuga de pollo, que se compre una pechuga de pollo en la carnicería y la haga a la plancha o la haga como quiera, y eso es pechuga de pollo. Esto es un 65% pechuga de pollo y el resto otras cosas. ¿Y cuáles son sus macronutrientes? Bueno, vamos a ver la información nutricional que pone aquí. Aquí, por ejemplo, dice que 100 gramos tienen 86 calorías. 86 calorías es muy poquito. Por eso lo compra mucha gente, porque quiere perder peso y entonces una manera es tomar alimentos que tengan pocas calorías. Pero, por ejemplo, un huevo de tamaño medio tiene 85 calorías y nutricionalmente es una maravilla. No tiene nada que ver con esto. Por tanto, yo me comería siempre un huevo antes que esto, ¿no? Y luego la cantidad de grasas, lógicamente, que lleva es muy pequeña, porque si no tendría muy pocas calorías. Además, el 65% es pechuga de pollo, que tiene muy poquita grasa. Lleva azúcar, de hecho, los 100 gramos tienen hidratos de carbono, 3 gramos que son azúcar, 3 gramos, que no es que sea mucha cantidad, proteínas 15 como corresponde, y un dato a resaltar bastante perjudicial. 100 gramos de esta pechuga de pollo tienen 2,1 gramos de sal. Se considera que un alimento es rico en sal si tiene más de 1.200 miligramos por 100 gramos. Este tiene más de 1.200 miligramos, tiene más de 1,2 gramos, tiene 2,1 gramos. Entonces es un alimento con mucha sal y hay normalmente nos pasamos de sal y, por ejemplo, personas que tengan insuficiencia cardíaca, que tengan hipertensión, etcétera, etcétera, pues es un alimento que no deberían de tomar. Hemos hablado de esta porque teníamos que hablar de una, pero en general todos estos productos que te venden como pechuga de pavo, pechuga de pollo, en estos envases y tal, realmente la inmensa mayoría tienen una composición muy similar a esta, por tanto, ninguno de estos alimentos, entre otras cosas por el exceso de sal y porque si uno quiere tomar pechuga de pollo o pechuga de pavo o eso, lo mejor es comprar la carne como tal y asarla. Por tanto, yo no me lo compro y no. Vale, muchas gracias. Bueno, creo que ha quedado bastante claro que no es un producto aconsejable, que se compre el pollo y se haga la pechuga. Bueno, hemos revisado, creo que de manera bastante exhaustiva, el tema de la colitis ulcerosa. Vamos a pasar a la otra enfermedad que forma parte de la enfermedad inflamatoria intestinal, que es la enfermedad de Crohn. Pilar, muy brevemente, porque vamos corticos de tiempo, dinos si es frecuente o no y, sobre todo, ¿qué factores la favorecen? Bueno, pues es frecuente. Claro, es frecuente, quiero decir, hay una incidencia más o menos entre 3-9 casos por 100.000 habitantes año, una prevalencia y una incidencia que va aumentando anualmente, con unos 16 casos por 100.000 habitantes en los últimos estudios epidemiológicos. Y a colación con el vídeo que se ha sacado de la pechuga de pollo, tenemos que decir que la enfermedad inflamatoria
es una connotación del estilo de vida moderno. O sea, ¿a qué factores se relaciona? Pues es el precio que estamos pagando por la industrialización de la alimentación y por el estilo de vida moderno. De hecho, es una patología que a mediados del 1900, los primeros datos datan del 1950, 40, 50 aproximadamente, y estamos viendo cómo se va aumentando la incidencia de forma exponencial. El pico de incidencia normalmente suelen ser entre los 20 y 30 años de edad y suele afectar por igual prácticamente a ambos sexos. O sea que es similar a la colitis ulcerosa, un poco más retrasado el pico, pero sí. Y también los factores que la favorecen serían prácticamente los mismos. Claro, hemos pacientes genéticamente predispuestos en los que interaccionan factores ambientales, alimentarios e inmunológicos. La combinación de esos tres factores es un exponente hacia aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn. Vale. Senador, los síntomas principales y en qué se diferencia fundamentalmente el Crohn de la colitis ulcerosa. Vamos a ver, yo cuando viene un paciente a mi consulta o bien a los alumnos cuando les explico la enfermedad inflamatoria, siempre hablo de la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn no como enfermedades hermanas, sino como primas hermanas. Es decir, son enfermedades que comparten un mismo sustrato pero que son totalmente diferentes. De hecho, yo, por ejemplo, a los compañeros cirujanos les quiero tener sobre todo a mi lado en el Crohn. En el Crohn ellos tienen mucha tarea y un buen equipo quirúrgico resulta fundamental. El hecho de que, como ha comentado Pilar, una afecte a la capa interna de la mucosa, la colitis ulcerosa, y otra tenga la transmuralidad, es lo que explica prácticamente todas las diferencias de las enfermedades. La enfermedad de Crohn, al afectar todo el espesor de la capa del colon, pues propicia la aparición de úlceras, la absorción, la aparición de fístulas, la aparición de enfermedad perianal. Todo conlleva que los síntomas son totalmente diferentes, mientras que la colitis ulcerosa, la rectorragia es el dato predominante, en la enfermedad de Crohn es la diarrea y el dolor abdominal, datos que son indistinguibles muchas veces de una entidad mucho más frecuente como el síndrome de intestino irritable. Por tanto, los pacientes con enfermedad de Crohn suelen tardar mucho más tiempo en diagnosticarse que los pacientes con colitis ulcerosa. Muy bien, me dicen que llevamos 50 minutos, o sea que no nos va a dar tiempo, pero en fin, vamos a avanzar lo que podamos. Antonio, muy brevemente, por favor. Antes siempre el abordaje de la enfermedad de Crohn era fundamentalmente médico y la cirugía se reservaba para casos especiales. ¿Ha cambiado eso actualmente o seguía en la misma? En la enfermedad de Crohn nosotros sí, ha cambiado en que somos más agresivos. El cirujano es más agresivo, es más intervencionista. El cirujano no espera a ver qué resultado les da el tratamiento que le ha puesto el aparato digestivo, o a ver si ha hecho un acceso la zona afectada de Crohn y que lo drene el radiólogo. Es más intervencionista. Sabemos que son enfermos crónicos, pero que la solución al proceso está en nuestra mano y lo superamos más. Muy bien. Haciendo pequeñas resecciones siempre, pequeñas resecciones y solucionando el problema, como ha dicho el senador, o ya sea de fístula o acceso intraabdominal o de estenosis, que es efectivamente por la etiología que tiene la enfermedad de la afectación transmural de todo del mesenterio y todo el tubo digestivo, y haciendo pequeñas resecciones cada vez que sea necesario. Ya, o sea, pero lo dejan muy claro, pequeñas resecciones para intentar solucionar el problema. Pequeñas resecciones. Sabemos que no curamos el Crohn, pero sí curamos el proceso que sea digamos, complicado. Muy bien. Puri, en atención primaria, ¿cuándo sospechas tú, con los síntomas que se ha dicho, pero alguno de alarma que te haga sospechar que ese paciente tenga un Crohn, o no hay ninguno de alarma? Me remito, como dije, con lo de la colitis ulcerosa, una diarrea persistente en el tiempo. En este caso, solamente la mitad de los casos, la mitad de los pacientes van a consultar con diarrea sanguinolenta, solamente el 50%. En este caso sería una diarrea crónica persistente en el tiempo, muchas veces asociada a dolor, pero esta vez en el cuadrante inferior derecho. La colitis ulcerosa en el izquierdo, luego hay otros síntomas, pérdida de peso, malestar general, otras cosas. Vale. Y Pilar, el diagnóstico, bueno, ya lo se ha comentado, pero
¿Hay marcadores biológicos como había en la colitis ulcerosa? ¿Cuándo está indicada la colonoscopia? Si es necesario hacerla. Vale, bueno, en el diagnóstico hay que combinar los datos clínicos que ya hemos comentado, datos analíticos, biomarcadores como la calprotectina fecal, que nos son de muy ayuda cuando el patrón de la enfermedad de Crohn es inflamatorio, ¿vale? La enfermedad de Crohn puede tener un patrón inflamatorio, estenosante o un patrón penetrante o fistuloso, ¿vale? Básicamente se clasificaría en eso. En función, entonces, los marcadores inflamatorios como la calprotectina, reactante de fase aguda, PCR, VSG, leucocitosis, todo eso nos ayuda a diagnosticar un patrón inflamatorio que siempre suele hacer subyacente. Y luego las técnicas endoscópicas, que si sospechamos una enfermedad ileocólica, que es la más frecuente, ¿vale? Sería una colonoscopia yendo al final y viendo la parte terminal del ilion terminal, o cuando hay afectación de intestino delgado, de otras, pues ya tendríamos que utilizar gastroscopia o cápsula, y los datos histológicos. Combinando todo eso... Hay que ver cuando queréis qué rápido soy. Como me ha metido prisa, voy comentando. Y en los estudios radiológicos. No, o sea, los estudios radiológicos también son fundamentales. Sí, que en la colitis ulcerosa no, o sí. Bueno, sí, también porque nos ayudan a hacer una extensión también de la enfermedad. O sea, la radiología siempre nos ayuda y nos apoya en todos nuestros procesos, sí. Senador, el tratamiento médico del Crohn y últimos avances, también brevemente. Vale, intentaré ser muy breve. Bueno, como con esta enfermedad prima hermana de la colitis ulcerosa también consideramos el patrón, como ha comentado Pilar, porque claro, el patrón inflamatorio habitualmente lo tratamos con tratamiento médico. Aquí los 5 ASA, los aminosalicilatos, no sirven absolutamente para nada, es decir, no tiene indicación. Lo que utilizamos es un fármaco, sobre todo en afectación ileocólica, que se llama budesonida, que es uno de esos corticoides que comenté anteriormente que no tenían muy poquitos efectos secundarios. Además de eso, utilizamos los corticoides sistémicos y también combinamos el tratamiento con azatioprina. Y al igual que en la colitis ulcerosa, cuando no podemos controlar la enfermedad con el tratamiento que he comentado anteriormente, es cuando entran a jugar los fármacos biológicos, que han revolucionado absolutamente el manejo de la enfermedad y sobre todo en el manejo de la enfermedad perianal, que de la mano de los cirujanos y los fármacos biológicos han revertido posiblemente una de las parcelas de la enfermedad inflamatoria que más impacto tenía en la calidad de los pacientes que la sufrían. Muy bien, te agradezco la rapidez. Quizá la última pregunta para ti, Antonio, y luego un minuto escaso para cada uno. Nuevos abordajes quirúrgicos, cirugía mínimamente invasiva, laparoscopia, incluso la robótica. Y luego el problema de la cirugía anal con el tema de las fístulas, que es uno de los graves problemas del Crohn. Sí. ¿Qué nos puedes decir de eso? Abordajes, lo de siempre, o sea, el abordaje si puede ser laparoscópico o asistido por robótica, mejor. ¿Por qué? Porque se ve más, es más preciso y entonces pues, te lleva a hacer una cirugía mejor. Siempre y cuando el proceso inflamatorio que conlleva estas enfermedades te lo permita. Si se le permite al cirujano el acceso laparoscópico o robótico, mejor, porque se controla mejor las estructuras, se ve mejor y eso da un resultado de excelencia. Hay veces que no se puede, pero si se puede, sí. Primera pregunta. Y la segunda, la fístula. La fístula siempre ha sido nuestro gran caballo de batalla, sobre todo las fístulas del Crohn, porque son fístulas complejas, fístulas recidivantes y que últimamente pues con las nuevas técnicas que nos han llegado, como llegan nuevas líneas de farmacoterapia, nosotros nos llegan nuevas técnicas también de manejo de fístulas, pues la verdad es que ha sido un avance, como las células madre, o sea, el tratamiento de las fístulas del Crohn con la terapia de células madre, pues hemos tenido un avance importantísimo y con la fotodinamia también, que lo estamos haciendo. Muy bien, pues nos quedamos con esos avances, prácticamente hemos acabado, pero una idea que quieras lanzar, Puri, tu último mensaje. Mi último mensaje es el cumplimiento terapéutico, el consultar ante estos síntomas que hemos hablado, como siempre, practicar ejercicio, no fumar y no tomar antiinflamatorios, que para la enfermedad de Crohn va muy mal, y bueno, hacer una vida sana en general. Muy bien. Pilar. Pues yo el control y el abordaje dentro de las unidades multidisciplinares y en las unidades especializadas en enfermedad inflamatoria intestinal,
que llevamos los médicos, los servicios de aparato digestivo, donde se le va a dar un asesoramiento pues preventivo, nutricional, asistencia rápida a las consultas, control de todos los tratamientos biológicos, de efectos secundarios y de colaterales. O sea, que confíen, que hay mucha mejora terapéutica y arsenal terapéutico, que confíen en las unidades y que acudan. Antonio, tu último mensaje. Lo que ha hecho Pilar, que se confíe en las unidades específicas que hay de enfermedad inflamatoria, y que efectivamente en los últimos años han habido unos avances tanto en medicina como en los cirujanos. Fíjate lo que te voy a decir, no ya avances sí en las fístulas, como del Crohn, pero en la mentalidad del cirujano. Ha habido avance y eso ha repercutido en un mejor tratamiento de la enfermedad. También es importante que los cirujanos avancen mentalmente. Sí. Senador, tu último mensaje. Bueno, los fármacos cada vez son mejores, queda todavía mucho por hacer dentro del tratamiento médico, pero eso vendrá en un futuro a medio plazo. Lo que nos queda ahora es hacer que nuestras administraciones se conciencien de la necesidad de implementar e implantar unidades de enfermedad inflamatoria en todos los servicios de nuestros hospitales. Muy bien, a mí me ha quedado claro que son enfermedades complejas, que ha habido unos avances espectaculares tanto desde el punto de vista médico como quirúrgico, y que la creación de estas unidades que tú reivindiques desde luego aporta mucha calidad asistencial a los pacientes que tienen estas enfermedades, y que por tanto hay que avanzar en esa línea. Solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, podéis encontrar información sobre prevención de muchas enfermedades y hábitos de vida saludable. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices. Clínica Sircovisión del Dr. Jerónimo Lajara patrocina este programa.